Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, como les prometí al principio, vamos a sumergirnos aún más profundamente en esa noticia que, como un terremoto silencioso, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y nos ha dejado, a muchos de nosotros, con la mandíbula colgando. Sí, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible verdad sobre Can Yaman. El mismísimo Can Yaman, el galán turco que con su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. La noticia, como ya saben, gira en torno a su posible retiro, reinvención o un simple y necesario cambio de rumbo. Los rumores apuntan a que lo ha dejado todo, al menos en el sentido estricto de la palabra todo. Pero, ¿por qué? ¿Qué fuerzas internas o externas lo han impulsado a tomar esta decisión? ¿Qué nueva y ardiente pasión ha logrado eclipsar su brillo en la pantalla? Agárrense fuerte a sus asientos, preparen una taza de café bien cargado, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante para desentrañar todos los misterios que rodean a este enigmático actor. Y como siempre, antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones y posibles realidades, un pequeño recordatorio amistoso: si son nuevos por aquí y este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, los invito cordialmente a suscribirse y activar esa pequeña campanita que les avisará de cada nuevo vídeo que subamos. No querrán perderse ninguno de nuestros análisis, entrevistas exclusivas y, por supuesto, chismes jugosos del mundo del espectáculo. ¿Estamos listos para despegue? Bien, como les comentaba al principio, el nombre de Can Yaman resuena con fuerza en cada conversación, en cada publicación de redes sociales y en cada titular de revista del corazón. Y curiosamente esta vez no se debe únicamente a su último éxito arrollador en la pantalla, aunque por supuesto, también dedicaremos un espacio a ello. Los rumores, esas corrientes subterráneas que a menudo fluyen con más fuerza que la propia verdad, señalan que el actor se encuentra en un proceso profundo de replanteamiento de su carrera, priorizando aspectos mucho más íntimos y personales de su vida, y, lo que es aún más intrigante, volcándose por completo en una nueva pasión que parece haberlo consumido por completo. Pero, ¿qué es esta pasión misteriosa? ¿Será el nacimiento de un nuevo amor que ha logrado desestabilizar su corazón? ¿Estará embarcándose en un proyecto filantrópico de gran envergadura que lo alejará de los reflectores? ¿O quizás se trate de algo completamente inesperado, algo que nadie, ni siquiera sus fans más acérrimos, podrían haber imaginado? Para poder comprender mejor la complejidad de esta situación y evitar caer en simples especulaciones, creo que es fundamental que realicemos un breve pero exhaustivo repaso por la trayectoria profesional de Can Yaman. No podemos, bajo ninguna circunstancia, negar que su ascenso meteórico a la fama ha sido digno de un guión de Hollywood. Desde sus humildes comienzos en la televisión turca, con papeles que incluso en aquel entonces ya dejaban entrever su innato carisma y su innegable talento, hasta su consagración internacional como un ícono global gracias a telenovelas como la inolvidable Erkenci Pájaro Soñador, Can ha demostrado una habilidad asombrosa para conectar con el público, para robarles el corazón con su encanto natural y su atractivo arrollador. A lo largo de su carrera ha trabajado incansablemente participando en un sinnúmero de series, películas, campañas publicitarias de gran impacto y eventos que lo han llevado a recorrer el mundo entero. Ha invertido tiempo y esfuerzo en aprender nuevos idiomas, ha perfeccionado constantemente sus habilidades actorales y se ha transformado, a base de dedicación y esfuerzo, en un verdadero símbolo de éxito y perseverancia. Sin embargo, como suele ser la norma con las figuras públicas, esta fama deslumbrante y este éxito arrollador también conllevan un precio que, en muchas ocasiones, resulta ser exorbitantemente alto. La constante exposición mediática, la presión implacable de mantener una imagen pública impecable y el inevitable sacrificio de la vida privada pueden llegar a ser experiencias abrumadoras que erosionan incluso a los espíritus más fuertes. Y es precisamente aquí, en este delicado equilibrio entre la vida pública y la privada, donde creo que encontramos una de las claves fundamentales para poder entender este supuesto abandono de Can Yaman. En los últimos meses, hemos sido testigos de una transformación sutil pero perceptible en la personalidad de Can Yaman. Lo hemos visto más reflexivo, más introspectivo, como si estuviera buscando respuestas en lo más profundo de su ser. Ha hablado abiertamente en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales sobre la importancia fundamental de la salud mental, de la necesidad imperiosa de desconectar del ruido del mundo y de encontrar un equilibrio saludable entre las exigencias del trabajo y la vida personal. Ha compartido con sus seguidores momentos de relajación,
de contacto con la naturaleza, de práctica de deportes y actividades que lo reconectan consigo mismo. Ha demostrado, en definitiva, que es una persona de carne y hueso, con inquietudes, miedos, sueños y necesidades tan reales como las de cualquiera de nosotros. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras, lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas? Pues bien, según fuentes cercanas al actor, personas que prefieren mantener el anonimato pero que conocen de cerca su día a día, Kanyaman estaría dedicando gran parte de su tiempo y energía a una pasión que siempre ha estado presente en su vida, como un fuego latente que esperaba el momento oportuno para encenderse con toda su fuerza, pero que hasta ahora no había tenido la oportunidad de desarrollar plenamente, su profundo compromiso social. Sí, aunque la mayoría del público lo conozca principalmente por sus papeles en la televisión y el cine, Kanyaman siempre ha demostrado una gran sensibilidad hacia los problemas sociales que aquejan a nuestro mundo y ha participado activamente en diversas causas benéficas, colaborando con organizaciones y proyectos que buscan mejorar la vida de los más necesitados. Pero ahora parece que Kanyaman está decidido a llevar este compromiso a un nivel completamente superior, a transformarlo en una parte integral de su vida y a utilizar su plataforma y su influencia para generar un impacto positivo aún mayor en la sociedad. Se rumorea, con insistencia, está trabajando arduamente en la creación de una fundación que llevará su nombre y que se centrará principalmente en ayudar a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta fundación, según las fuentes, se dedicará a proporcionarles acceso a la educación de calidad, a la atención médica integral y a la cultura, brindándoles las herramientas y las oportunidades necesarias para construir un futuro más prometedor y lleno de posibilidades. Además, se dice que Kanyaman estaría planeando viajar por diferentes países del mundo para conocer de primera mano las necesidades y los desafíos que enfrentan estas comunidades marginadas y para colaborar directamente en proyectos de desarrollo sostenible que buscan mejorar sus condiciones de vida. Esta sería, sin duda alguna, una forma poderosa de utilizar su fama y su influencia para generar un cambio real y duradero en el mundo, convirtiéndose en un verdadero agente de cambio social. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son, por el momento, rumores y especulaciones que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pero si estos rumores resultaran ser ciertos, demostrarían que Kanyaman es mucho más que un simple actor guapo con una sonrisa encantadora. Demostrarían que es una persona con un gran corazón, con una profunda sensibilidad social y con un firme sentido de la responsabilidad hacia los demás. Ahora bien, surge la pregunta inevitable: ¿qué pasará con su carrera actoral? ¿Significa esto que Kanyaman se retira definitivamente de la actuación, que le dice adiós a los sets de filmación y a los personajes que lo han catapultado a la fama? Pues bien, aunque no podemos afirmarlo con total certeza, basándonos en la información que hemos recopilado, parece que no es el caso. Si bien es cierto que el actor estaría priorizando su labor humanitaria y su compromiso social, también se dice que está evaluando cuidadosamente sus próximos proyectos en la pantalla, buscando papeles que le permitan crecer como actor, que le representen un desafío artístico y que le permitan conectar con el público de una manera más profunda y significativa. De hecho, hace poco tiempo se anunció su participación en una nueva serie de televisión, un proyecto ambicioso y de gran envergadura que promete sorprender y cautivar a sus fans. Se trata de una producción internacional que lo llevará a trabajar con actores y directores de renombre, lo que representa una oportunidad invaluable para expandir sus horizontes y consolidar su carrera a nivel global. Así que, aunque esté dedicando una parte importante de su tiempo a su labor social, Kanyaman no se olvida de su pasión por la actuación y sigue buscando proyectos que lo inspiren y lo desafíen. Lo que sí parece estar claro es que el actor está buscando un nuevo equilibrio en su vida, una forma de combinar su exitosa carrera actoral con su profundo compromiso social, dedicando tiempo y energía a ambas facetas y disfrutando de todo lo que la vida tiene para ofrecerle. Quiere ser feliz y pleno, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y está dispuesto a trabajar duro para lograrlo. Y creo que todos, en mayor o menor medida, podemos entender y respetar esta decisión. Al final del día, todos buscamos lo mismo: encontrar nuestro propósito en la vida, descubrir aquello que nos apasiona y nos da sentido, y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Y si Kanyaman ha encontrado su propósito en ayudar a los demás, en utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor, pues qué mejor. Además, no podemos olvidar que Kanyaman es un artista en constante evolución, un espíritu inquieto que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer y superarse a sí mismo.
No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre está dispuesto a salir de su zona de confort y a explorar nuevos caminos. Quiere aprender, crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y esta actitud es, sin duda, admirable e inspiradora. En definitiva, la noticia de que Kanyaman lo deja todo, es en realidad, una noticia llena de esperanza, de inspiración y de un profundo mensaje de humanidad. Nos demuestra que incluso las figuras públicas, que a menudo vemos como seres inalcanzables, son personas reales con sueños, aspiraciones, miedos y vulnerabilidades. Nos demuestra que todos, independientemente de nuestra fama o fortuna, podemos encontrar nuestro propósito en la vida y que podemos utilizar nuestro talento y nuestra influencia para hacer del mundo un lugar más justo, más equitativo y más humano. Así que, aunque los rumores sean ciertos o no, lo importante es que Kanyaman nos está dando una valiosa lección de vida. Nos está enseñando que la felicidad no se encuentra únicamente en el éxito profesional, sino también en el compromiso social, en la conexión con los demás y en la búsqueda de un mundo mejor para todos. En resumen, hemos hablado de la posible decisión de Kanyaman de priorizar su pasión por el trabajo social y humanitario, sin dejar de lado su carrera actoral. Analizamos su trayectoria, su compromiso social y sus posibles planes futuros, entendiendo que busca un equilibrio entre su vida personal y profesional. Recordemos que todo esto se basa en rumores y especulaciones, pero que nos invitan a reflexionar sobre la importancia del compromiso social y la búsqueda de la felicidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Kanyaman está tomando la decisión correcta? ¿Qué opinan sobre su posible labor humanitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.